Y eso es lo que consideramos un ambiente tecnológico interactivo. Ahora, una de las cosas es que precisamente es necesario organizar el espacio físico, estar organizando los actores del proceso, en este caso los estudiantes, estar organizando la actividad que se va a desarrollar y tener estructurada la forma en que se va a llevar a cabo y las interacciones que se están dando. Y precisamente esto es lo que tendría que ver con la metodología de enseñanza. Entonces, en una TIAM necesitamos tener presente cómo podemos empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Ahora bien, en este caso particular me quiero referir un poco a la metodología de enseñanza, que les decía, una propuesta que tenemos es que en este caso una metodología de enseñanza contempla dos aspectos: lo que es una aproximación a lo que sería la construcción del conocimiento individual y una aproximación social de la construcción del conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Como ya conocemos, hay diversos investigadores en psicología que han hablado, por ejemplo, de la construcción individual. De los primeros fue Piaget. Piaget habla de cómo un individuo pasa de un estado de conocimiento a otro, ¿sí? Y él se refiere a la cuestión individual. Entonces, los constructivistas se dividen prácticamente en dos: los que dicen que el conocimiento se da de manera individual y cómo se puede ir dando ese conocimiento, y los otros que son los que dicen que el conocimiento se da de acuerdo a las cuestiones sociales. Entonces, entre ellos, uno de los representantes mayores es Vygotsky, que hablan de que realmente el conocimiento se da de la interacción que tiene un individuo con las otras personas. Ahora, nosotros creemos que es cierto, que las dos cosas son ciertas. El individuo, por un lado, tiene que ir construyendo su conocimiento, pero por otro lado influye el ambiente, influye la sociedad para que vaya construyendo su conocimiento. Y si nos fijamos, pues en un salón de clase, y en este caso en un aula donde hay medios tecnológicos, donde les digo que cambia a veces ese ambiente, pues están las dos cosas. Está el individuo que está construyendo su conocimiento, pero también que está siendo influenciado por los compañeros, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que consideramos que se debe de promover las dos cosas: por un lado el trabajo individual y por otro lado el trabajo grupal. Ahora, realmente ¿cuál es como el que esperamos que suceda? Pues es la construcción del conocimiento individual. O sea, lo que nos interesa es cada individuo qué aprendió, ¿sí? De hecho, pues así están pensados. Cuando hacemos un examen es individual, casi nunca hacemos exámenes grupales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que a esta metodología donde estamos utilizando estas dos ideas teóricas es lo que le hemos llamado acodesing.
¿Qué quiere decir? ¿Dónde? ¿Qué es Acodesa. Quiere decir. Otra más, por favor. Otra más. Otra más. Ahí está. Ah, ya sé. Ahí queda. Acodesa quiere decir aprendizaje colaborativo, debate científico, nada más que está en inglés, y autorreflexión. Bueno, entonces una de las cosas que les comentaba es que en la metodología se pretende que haya un trabajo en grupo, porque ese trabajo en grupo es lo que va a estar desarrollando la construcción social del conocimiento, pero también debe de haber un trabajo individual, ¿sí? Y entonces nosotros ponemos algunas etapas dentro de lo que sería el trabajo individual y otras etapas dentro de lo que sería el trabajo en grupo, ¿sí? La primera etapa que consideramos es que haya un trabajo individual inicialmente, ¿sí? Posterior a eso, consideramos que debe haber un trabajo en equipo donde se dé un aprendizaje colaborativo. Yo ahorita voy a ir profundizando más en cada una de las cosas. Después de eso, consideramos que debe de haber un trabajo grupal también. O sea, estamos pensando en equipos y estamos pensando en grupo. Y después de eso, vendría otra vez un trabajo individual, que es la autorreflexión, ¿sí? Entonces, más o menos esas son las etapas que considerábamos que deberían existir, ¿sí? El trabajo en grupo, que consiste en el aprendizaje colaborativo y el debate científico, y el trabajo individual, que consiste en el trabajo inicial y luego la autorreflexión, ¿sí? Posteriormente se ha visto que hay necesidad de otra etapa, que es lo que le hemos llamado la institucionalización, ¿sí? Y ahorita vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Les decía, esta es más o menos la secuencia que proponemos, que es el trabajo inicial, el aprendizaje colaborativo o el trabajo en equipo, el debate científico o trabajo grupal y la autorreflexión, ¿sí? Una de las cosas es que en esta metodología, pues el trabajo del profesor cambia. El profesor se va a convertir en un guía, ya no es el que expone todas las cosas, el que tiene todo el conocimiento y intenta transmitirlo, sino que se convierte en un guía. Y precisamente otra de las etapas importantes, les mencionaba, es la institucionalización, ¿sí? Y en la institucionalización le llamamos a cuando el profesor recupera toda la información que hay y entonces empieza a dar como su clase. Ahora sí, a dar su clase en base a lo que hay, ¿sí?
Ah, bueno, no. Entonces, regresa. Acá. Sí. Más otra más. No, en la que esta. En esa. Acá. Ok. Bueno, les voy a explicar más o menos en qué consiste cada una de las etapas que tenemos pensadas. En primer lugar, bueno, pues debemos de tener una actividad por desarrollar, ¿sí? La metodología se basa en que tengamos una actividad por desarrollar. Y lo primero que hacemos en el trabajo individual es esa actividad dársela al estudiante de manera individual, trabajo inicial, para que él empiece a leer las cosas e intentar contestar las cosas de manera individual. Si normalmente tenemos una... Bueno, ahorita hablamos de tiempos. Una vez que ya se haya hecho esto, entonces empieza el trabajo colaborativo. La idea es formar equipos de trabajo de 3 o 4 estudiantes y que vuelvan a empezar cada en equipo a resolver la actividad. La misma. Sí, la misma actividad. Sí. Y ahí es donde empiezan, cada quien como ya estuvo intentando resolverla individualmente, entonces cada quien puede empezar a aportar algo para resolver la actividad. Entonces ya se pretende que en equipo desarrollen la actividad. Posteriormente, lo que esperamos es que los equipos empiecen a exponer cómo desarrollaron su actividad y que los otros equipos empiecen a hacer cuestionamiento. ¿Sí? A lo que se pretendería llegar es a lo que le llamamos el debate científico. El debate científico querría decir, en términos de nuestros estudiantes, que se empiecen a generar una serie de cuestionamientos, pero utilizando la terminología adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando en términos de expresiones algebraicas, que hablen de expresiones algebraicas, que no digan, no, pues eso que está escrito, o las letritas que están aquí. O sea, que empiecen a utilizar la terminología que se usa en matemáticas. ¿Sí? Y por último, una vez que hay esto, que hay este debate científico donde es todos los grupos, el grupo participa en estar intentando proponer estrategias, que se supone que ya cada equipo las tiene, ¿sí? Empieza o viene la otra parte que sería regresar nuevamente a que el estudiante vuelva a hacer la misma actividad, ¿sí? Pero ahora de manera individual. Y eso es la autorreflexión. O sea, ya tuvo 3 etapas para hacer la actividad, que fue el trabajo inicial, el aprendizaje colaborativo, el debate científico y ahora otra vez de manera individual que haga la actividad. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos la autorreflexión. Entonces, precisamente estas dos partes, en donde les decía, es la construcción del conocimiento individual y estas partes es la construcción social del conocimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, en cuestiones sociales, o sea, cuando trabajamos en equipo se pueden dar 2 tipos de aprendizaje. Lo que sería el aprendizaje cooperativo y lo que sería el aprendizaje colaborativo. ¿Sí? La diferencia entre ellos es la siguiente. Yo pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero organizar una fiesta. Entonces, les digo, pues voy a organizar una fiesta, coopérenme para la fiesta. ¿Sí? Entonces, tú me dices, aquí están 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. ¿Y quién es el responsable de la fiesta? Yo. ¿Sí? Yo con ese dinero voy y tengo que comprar y tengo que armar todas las cosas. Eso sería el aprendizaje cooperativo.
no es bueno, el aprendizaje colaborativo, ¿cuál es? Voy a organizar la fiesta. Digo, pues necesito colaboradores. ¿Por qué no te encargas tú de los refrescos? ¿Por qué no te encargas tú de las botanas? ¿De quién es la responsabilidad de la fiesta? De todos. De todos. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que sería el aprendizaje colaborativo. La responsabilidad es compartida, todos participan, ¿sí? Y eso es lo que esperaríamos en el caso de la formación de equipos, ¿sí? Que haya una participación de todos, no que haya un líder para que haga las cosas y los demás no hagan nada. Ahora, el aprendizaje colaborativo y el cooperativo no quiere decir que uno sea más bueno que otro, depende de para dónde se va a ir. Por ejemplo, cuando se están haciendo proyectos, por ejemplo, de informáticos que están haciendo un programa, lo más conveniente es trabajar en aprendizaje cooperativo. O sea, yo soy el líder y te encargo, tú vas a hacer esto, y tu responsabilidad es hacer eso, ¿sí? Y tú vas a hacer esto y tu responsabilidad es hacer eso. Ustedes a lo mejor no tienen ni contacto, ¿sí? Pero entre todos estamos armando el proyecto, aunque yo sería el responsable. Pero quiere decir que no necesariamente están sabiendo qué es lo que está haciendo el otro, ¿sí? Entonces, el aprendizaje cooperativo funciona en algún tipo de trabajo en equipo. En el caso de nosotros, lo que nos interesa es que todos estén colaborando. Por eso queremos que haya aprendizaje colaborativo. El debate científico, les decía, una vez que se tiene la respuesta a la actividad en el grupo, entonces ahora conviene estar haciendo que los grupos entre ellos estén interactuando, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que esta es una etapa muy complicada, ¿sí? De entrada, el debate es muy complicado. Yo creo que culturalmente no estamos acostumbrados al debate. Hicimos una experimentación en México, allá en Michoacán, y en Canadá, en Montreal. Y ellos es más fácil que lleguen a tener debate. Culturalmente, nosotros es muy complicado. Les tenemos que estar sacando las palabras a los estudiantes. Entonces yo creo que esta es una cosa también, el debate es una cuestión de aprendizaje, ¿sí? O sea, no nos han enseñado a debatir en ninguna parte de la escuela. Al contrario, es siempre que no haya debate. En las escuelas siempre es como más el trabajo individual, los trabajos grupales no se promueven mucho, y menos que exista la confrontación de ideas. Y hasta lo vemos en nuestros políticos. Dicen que van a tener un debate, ¿qué debate es? O sea, no se dedican a echarse ahí pedradas o cosas que no tienen nada que ver, nada de profundidad con lo que se esperaría que fuera un debate. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo con esto es ya están los equipos, el profesor selecciona y dice, pues a ver, van a pasar a exponer su estrategia este equipo y este equipo. Los otros equipos tienen que formular por lo menos 2 preguntas. A la fuerza. Sí, y entonces es que puede empezar a existir un debate, ¿sí? Pero es el profesor el que le tiene que empezar a promover. Lo que pasa también ahí es que es como que si te pregunto, tú me preguntas, y entonces... Sí. O otra cosa es que a veces las preguntas pudieran pensar que el alumno, hay una enemistad porque se confunden cosas, lo que es el ambiente académico y lo que es el ambiente de amigos. Sí. Entonces dice, bueno, pues entonces mejor me quedo callado. Exacto, entonces, Y es que es un problema porque lo mismo usted lo acaba de decir. O sea, a nosotros tampoco nos enseñaron
una llevar un debate. Entonces también a lo mejor nosotros no sabemos dirigir un debate y pues cómo vamos a hacer que los chicos debatan. Entonces, o sea, por eso es que estamos como que atoraditos ahí en ese pedacito. Porque sí es cierto lo que dice Noelia, o sea, para nosotros el que empiece uno pues a lo mejor trae algo personal. Entonces como que luego lo vemos más personal. Sí, más personal, o sea, desde nosotros los maestros hasta los alumnos. ¿Cómo podemos enseñar algo que no sabemos? Sí, exacto. Por eso les digo que es como cultural, ¿no? Es cultural. Y entonces les digo que una forma que hemos hecho nosotros para ir intentando que se vaya dando esto es hacer que uno de los equipos se exponga y los otros generen por lo menos 2 preguntas de lo que está exponiendo. Y ya, ahí empezamos y a ver si después de ya mucho tiempo se empieza a poder dar el debate, ¿sí? Que esto sería como una cuestión ideal, porque precisamente lo que platicamos en estos días es que cuando yo expongo mi idea, me estoy también exponiendo para mí. O sea, le estoy exponiendo afuera, pero también yo estoy viendo si le estoy entendiendo bien. Entonces, para eso me sirve la exposición. Y luego, el hecho de que otra persona me pregunte, me pone a recapacitar a mí. No es tanto que yo le quiera dar la respuesta, sino lo que yo voy a generar para poder dar esa respuesta. Y eso es parte del aprendizaje individual, ¿sí? Entonces, precisamente considerar eso. A lo mejor no podemos contestar la pregunta en ese momento, pero sí se nos queda. Se nos queda y a lo mejor andamos un rato con esa pregunta. Pues será esto. Ya aprendimos algo. Bueno, y después de que se da todo esto, pues viene otra vez lo que sería el trabajo individual. Que cada estudiante individualmente intente volver a reconstruir todo lo que se dio para volver a hacer la actividad, ¿sí? Entonces estas serían más o menos lo que serían las etapas. Ahora, les decía, te pasas por favor a la otra. Hay otra etapa que es la institucionalización. La institucionalización, que es cuando el profesor recupera todo lo que se ha hecho en el salón de clases y ahora sí empieza a dar su clase, ¿sí? Empieza a dar su clase, no antes, como que creemos que es más conveniente que primero se arme el relajo entre los estudiantes y ya luego doy mi clase porque va a haber cosas que me preguntan, a que yo dé mi clase y luego ponga a que se arme el relajo entre los estudiantes, ¿no? Entonces viene esa etapa de institucionalización. ¿Te regresas, por favor? Una de las cosas es que no estamos todavía muy claros dónde debería ir la etapa de institucionalización. Si antes de la autorreflexión o después de la autorreflexión. ¿Qué considerarían ustedes? Después de la autorreflexión, que primero el individuo reflexione y ya luego viene la institucionalización. Pues ¿Sí? porque ahí es donde pueden surgir las preguntas. O sea, yo estoy entendiendo que la autorreflexión es cuando tú ya empiezas a analizarlo tú, cuando tú lo vuelves a hacer tú. Entonces ahí es donde es la verdad. Entonces ya cuando venga la etapa del maestro, dices, ¿por qué? Porque a veces cuando lo estamos haciendo entre todos y como ya no supiste ni quién dijo sí, ni quién dijo cómo, entonces como que se te hace bien fácil y todos lo hicieron y salió. Pero ya cuando lo haces tú solo, pues ahora sí viene la verdad, ¿no? Entonces a mí se me hace que, como dice la maestra. Entonces será esta y posteriormente la institucionalización. Sí, a mí se me hace que, como dice la maestra. ¿Quién más? ¿Qué creen? Está un poco complicado por 2 razones. El hecho de ponerla antes, como que a la hora que el alumno haga la autorreflexión ya va a estar como muy sesgado a lo que dijo el profe. Entonces, si el profe va a dar, digamos, como la última palabra, pues ahí como
que la última palabra del alumno va a ser la misma Que última la- palabra del Eso si se profesor. hiciera primero la institucionalización. Sí. Y después, yo digo que habría que conocer qué reflexiona el estudiante. Digamos, una vez conocido esa reflexión, entonces ya como que le ahorra el trabajo al profe de, bueno, si eso ya quedó, bueno, lo digo una vez más, ¿no? Como que lo arreglo una vez más. Por otro lado, se me hace que es una metodología un poco larga, ¿no? Muy extensa, y quiero creer, al igual que algunos otros métodos o metodologías de trabajo, que esto es puntual, en el sentido de que no puedes incluir muchos temas, no puedes, digamos, o sea, como que esto debe ir en un tema y acabamos, y de pronto en otro tema y acabamos, porque sí, es eso de hacer debate, el aprendizaje, eso conlleva bastantes tiempos, bastantes. Sí. Y nuestros tiempos aquí son cortitos. Sí, sí. Yo sí he notado, yo sí pido, por ejemplo, en mi manera personal, yo sí, por ejemplo, vamos a decir, álgebra, 5 horas a la semana. Yo sí le digo, mi forma es 2 y 1, cuando tú quieras. Porque una, como que apenas estás agarrándole corrientilla cuando ya te la Cuando ya la... Entonces yo sí he sentido que cuando son 2 y 1, pues puedes hacer un poquito de más actividades y redondear la idea, porque son 2 horas seguidas. Sí, porque bueno, eso es importante. de hecho no hemos hablado de tiempos todavía, todavía no hemos hablado de tiempos. Tenemos nosotros propuestas para tiempos también, ¿no? Porque no nos podemos quedar precisamente como están limitados los tiempos, no nos podemos quedar en una de las etapas, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir, porque a veces consideramos que la institucionalización debería de ir antes que la autorreflexión. La autorreflexión es la que realmente nos va a llevar a saber cuánto es lo que sabe el estudiante, lo que ha aprendido el estudiante. Y entonces es necesario que sea el profesor el que dé como las últimas palabras. Sí es necesario eso, porque es el que va a redondear, que no haya cosas que están fuera de la idea y que el estudiante se quede con ellas. Entonces va a redondear, y precisamente la idea es que el estudiante autorreflexione sobre esta última idea del profesor. Ahora, la autorreflexión también le estamos considerando que no solamente debe ser de manera instantánea, puede ser después de una semana, por ejemplo, ¿sí? O sea, puede ser que después de una semana les digamos a los estudiantes, a ver, ahora sí, resuelve tú solito la actividad. Ya pasó una semana de que la habíamos hecho, de que había dado la clase y todo. Entonces, posterior a eso es la autorreflexión. Bueno, entonces por eso tenemos este tipo de dudas, ¿no? Igual a lo mejor aumentamos 2 de autorreflexión, ¿no? Pero Yo creo que iba a tener que ser, depende del tema. sí, pero es que en una experimentación que hicimos ahorita les muestro, nos salieron algunas cosas que ahorita les comento. Bueno, en cuanto a tiempo, estamos considerando más o menos que pues los cursos de matemáticas normalmente tienen entre 4 a 6 horas a la semana, ¿sí? Entonces, utilizando esta metodología, bueno, la actividad tendría que contemplar pues prácticamente lo que se abarcaría de clase en una semana, ¿sí? Y entonces a lo mejor podríamos emplear una semana en hacer todas estas etapas, ¿sí? A lo mejor poner el trabajo inicial, dejar los 20 minutos, 15 minutos, trabajo inicial, trabajo en equipo, ahí sí dejar los 30, 45 minutos, en el debate científico grupal por lo menos 1 hora,
1 hora para que estén interactuando más. Luego vendría el profesor que da la clase, otra hora más o menos, y la autorreflexión, que les digo, esa puede ser posterior, también por lo menos dejarlos 35 o 40 minutos. ¿Sí? Entonces una etapa como esta más o menos está pensada para que se lleve en 4 horas aproximadamente. ¿Sí? Entonces una de las cosas fundamentales es la actividad o la hoja de trabajo que van a desarrollar. Ahí deben de estar bien explícitos lo que se pretende hacer. En el caso de la modelación nos sirve mucho, porque a veces en la modelación estamos trabajando y podemos ir recorriendo estas etapas. ¿Sí? La otra parte es que prácticamente cuando es en esta parte, en el aprendizaje colaborativo, es cuando se está pensando en que se introduce la tecnología. ¿Sí? En el trabajo inicial, más que todo es como de reconocimiento de las cosas que tienen que ir así, va a ser el estudiante. Y el trabajo colaborativo es precisamente que ya podemos empezar a utilizar la tecnología para estar interactuando, para crear el ambiente. Y se supone pues que, como todos los estudiantes estuvieron utilizando tecnología, a la mejor parte del debate grupal también se lleva a través del uso de la tecnología, ¿verdad? Y por supuesto la autorreflexión, si hay necesidad del estudiante de utilizar la tecnología, que la puede utilizar. ¿Sí? Entonces también tienen como su parte de donde pueden utilizarse. Igual, esta metodología no necesariamente tiene que utilizar la tecnología. Se puede llevar a cabo en un salón de clases sin utilizar tecnología. ¿Sí? Les comentaba, le das por favor ahí. Más. Este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo llevamos nosotros el trabajo de ACODESA en una experimentación que hicimos en Michoacán. La actividad era introducir los números triangulares con la idea de que los estudiantes pudieran encontrar una expresión algebraica. ¿Sí? En este caso eran estudiantes de tercero de secundaria, en el caso de Michoacán. En el caso de Montreal, eran estudiantes de primero de secundaria. Pues en el caso de Michoacán, los estudiantes de tercera de secundaria pues ya han tenido contacto con álgebra. Y en el caso de Montreal todavía no tenían contacto con álgebra. Una primera cosa que hicimos fue tener 2 hojas de trabajo, la que llamamos la versión A, donde les poníamos de manera ordenada lo que eran los números triangulares. Este es el número triangular 1, el número triangular 2, el número triangular 3, el 4, su equivalente. Y la otra hoja de trabajo fue ponerlos de manera desordenada, los números triangulares. O sea que este es el número triangular 2, este es el número triangular 4, este es el número triangular 3, están de manera desordenada. ¿Sí? La otra cosa también fue que una de las modificaciones que nosotros hicimos para poner los números triangulares fue una modificación visual. Se han realizado otras experimentaciones, y normalmente se ponen los números triangulares así. Se ponen los números triangulares como triángulos equiláteros. En el caso de nosotros, pues, pensamos que ponerlos en forma como triángulos rectángulos nos podría ayudar, ¿no? Y realmente sí nos ayudó mucho. Presentamos en Michoacán las 2 hojas de trabajo, la versión A, la versión B, y sucede que nuestra idea,
pues era como que entregarle las hojas de trabajo, la primera etapa individual, entregar hojas de trabajo, la A y al otro la B, la A y la otra la B y así. Entonces, a ver qué sucedía. Pero al hacer los equipos, resulta un equipo, se juntaron ahí los equipos, y un equipo a los 3 les tocó la versión B. O sea, por pura casualidad, a los 3 que se juntaron en el equipo les tocó la versión B. Y tuvieron muchos problemas, que no entendían de qué se trataba la actividad. Intentaron resolverla y la resolvían a como ellos entendían ahí las cosas, ¿no? Entonces vimos que no era una buena manera estar presentando 2 hojas de trabajo, y ya en Montreal nada más se presentó la versión a los equipos de trabajo, ¿sí? Estos equipos, por ejemplo, en la hoja de trabajo les mostrábamos primero los números triangulares y luego les pedíamos otros. Por ejemplo, les pedimos, pues díganos el número triangular 25. Creo que yo voy a traer por allá. Déjenme ver si sí la traigo esa parte. Sí, aquí está. Bueno, entonces les pedíamos, por ejemplo, el número triangular, no sé cuál es: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Es el número triangular 25, ¿sí? Y los estudiantes pues hacían bolitas y esos triángulos de 25 para sacar cuántos era el total. En el caso de los que les tocó, al equipo que le tocó, que se juntaron los 3 y que le tocó la hoja de trabajo B, lo hicieron de tal manera que no estaban haciendo esto, hicieron un triángulo de tal manera que tuviera 25. Entonces nos dice 25 puntitos. Nos dijeron, es que tuvimos que arreglárnoslas ahí para que nos quedara el triángulo bien derechito, porque no coincidían los puntos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que no habían entendido de qué se trataba, que era sin culpa de nosotros juntar a estos 3 que tenían la misma actividad. Bueno, entonces cuando empezaron a trabajar de manera individual, la otra cosa que me faltó es que utilizamos la metodología CODESA también como una forma de investigación, ¿sí? En este caso hacemos lo siguiente: en la primera etapa, que es la etapa individual, les entregamos lapicero de color azul. Entonces lo que hacen en la hoja de trabajo queda en color azul. Cuando van a empezar a trabajar en equipo, les recogemos el lapicero y les damos de otro color, que es color rojo. Y entonces todo lo que hacen ya va a estar en color rojo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, esto está en azul, es lo que había hecho este estudiante, y luego le agregó estos rojos, porque yo creo que le faltaban, ¿sí? Entonces quiere decir que esto ya lo hizo en el trabajo en equipo. Y luego en el debate, cuando va a ser el debate científico, les quitamos el rojo, les damos otro color verde, por ejemplo, y luego ya en la autorreflexión les quitamos el verde y les damos otro color. Entonces ya nos van quedando ahí las etapas, lo que estuvieron haciendo en cada etapa. Bueno, cuando empezaron a trabajar, entonces... José Carlos, una pregunta ahí dentro del procedimiento. Hablas de que le entregamos y trabajaron sobre la misma hoja, ¿no les dieron una nueva, por ejemplo? No, sobre la misma hoja. Okay. ¿Sí? Sobre la misma hoja se les va dejando para que tengan espacio y vayan haciendo, y no tienen que tachar nada, por eso les quitamos los colores. Igual pueden corregir en lo que ya tenían antes, pero ya están con el otro color. Pero en ninguna de las etapas les dan nuevo material. No. Ni siquiera en la autorreflexión. Bueno, en la autorreflexión, en este caso sí, porque la hicimos un mes después. Ok. ¿Sí? Y ahí es lo que les quería comentar ahorita. ¿Sí? En este caso sí, en la autorreflexión, porque la hicimos mucho después. Pero igual, si la haces
Luego no necesariamente les tienes que dar nuevo material, nada más que te quede en evidencia de lo que están haciendo en esa etapa, ¿sí? Bueno, entonces encontramos que hubo dos estrategias en el trabajo individual. La primera estrategia fue esta, que fue por puntitos, hacer puntitos para decirnos cuál era el nivel. Y hubo solamente, trabajamos con 14 estudiantes, solamente un estudiante hizo la estrategia 2, ¿le das por favor? Que fue una tabla dinámica. Solamente un estudiante. ¿Sí? Ese estudiante hizo esa tabla. No hizo puntitos, hizo tablas. Y ya a partir de ahí se fue. ¿Sí? Bueno, una cosa interesante es, ¿le das por favor? Ay, aquí sí los escribí bien, mira. Con el acento. Sí. Perdón. Regrésate, ahí está. Sí, ahí está. Sucede que este es el estudiante que les decía que había en su trabajo inicial, que es en azul, había hecho tablas. Sucede que les tocó en el equipo a Omar, a Carla y a Diana. ¿Sí? Y tanto Carla como Diana habían hecho su trabajo inicial así. Cuando trabajaron con Omar, los convenció de que era mejor trabajar así. ¿Sí? Y entonces aquí se ve que esto es lo que hace Carla, es después del trabajo en equipo y ya no está haciendo puntos. Entonces, en ese sentido, consideramos que a veces el trabajo en equipo puede modificar la idea que se tiene inicial. Y no es por parte del maestro, sino es de ellos, ¿sí? Es posible que yo creo que no lograron ni Carla ni Diana convencer a Omar, ¿sí? Y Omar sí las convenció de que era mejor trabajar así, y ya estuvieron trabajando de esa manera, ¿sí? Entonces aquí nos quedaba como la evidencia, ¿no?, de cómo estuvieron trabajando. Bueno, en este caso estuvieron trabajando también en el trabajo en equipo. Desarrollamos una aplicación que se llamaba Poli, que servía como para ir a... tú le metías el número que querías y te daba el número del valor del triangular, ¿sí? Entonces nada más servía como para ir a comprobar esa aplicación que teníamos. Les mostraba visualmente las cosas, pero nada más era para ir a comprobar. Si ellos decían, pues este número triangular es tanto, a ver, voy a comprobarlo, iban, metían y veían si sí era o no era lo que decían, ¿sí? Esa aplicación. La otra parte que utilizamos fue la hoja de cálculo de la calculadora. O sea, la calculadora esta, la Boyac, ellos tenían la Boyac. La Boyac tiene una hoja de cálculo. Entonces estas cosas se pueden hacer bien también en hojas de cálculo. Y empezaron a utilizarla, pero les empezó a causar conflicto porque no sabían usarla bien. Originalmente nos habían dicho que sí sabían, pero ya cuando estuvimos viendo no sabían usarla bien y le estaba causando más conflicto. Entonces dijo, no, ya no lo utilicen, ya no lo utilicen así. En Canadá utilizaron Excel, y primero, como se hizo la experimentación primero acá en Michoacán, entonces ya les pasamos esos tips y entonces ellos lo que hicieron fue primero les damos una pequeña introducción a Excel, ¿sí? Cosa que nosotros no hicimos porque nos confiamos de que nos dijeron que ya la sabían utilizar, ¿sí? ¿Le das por favor otro? Bueno, esto fue la única persona que en el trabajo en equipo intentó poner una expresión algebraica que no corresponde, se aproxima un poco pero no corresponde, ¿sí? Pero es la única persona que intenta poner una expresión algebraica en el trabajo en equipo, ¿sí? Y esto no lo puso ni Omar, sino solamente ella, es Diana, ¿sí? Es la única que lo pone.
y los demás ya no les siguieron, ya no le hicieron del jalón para ver cuál no los convenció, ¿sí? De que por ahí podía ser, que pudieran empezar a experimentar. Bueno, ¿le das por favor? Bueno, estas son algunas de las sugerencias que hacíamos, pero les quiero poner, después de esto, ya que hicieron el trabajo en equipo, lo que hicimos fue, como seguía la etapa de debate y vimos que no se podía, lo que hicimos fue juntarnos todo el grupo y que entre todo el grupo empezar a intentar encontrar la expresión algebraica, ¿sí? Lo primero que hicimos fue pasar a los estudiantes que tenían mal la idea de lo que eran los números triangulares, aquellos que se habían juntado los tres que tenían la actividad D y que no habían entendido. Entonces los pasamos a ellos para que expusieran su idea y le empezaron a exponer, y los otros le dijeron, no, estás mal porque así no es, debe de ser así, y les explicaron y dijeron, ya entendimos, y ya, siguieron. O sea, ya a partir de la explicación que les dio a sus compañeros entendieron, ¿sí? Pero por supuesto, o sea, nosotros habíamos motivado eso al darle las hojas en forma desordenada y que les había tocado a los tres. Posterior a eso, pasó otro estudiante y empezó a exponer cómo encontraba el número triangular, un número triangular por ahí, y todo el equipo le iba participando, todo el grupo, los 14 estudiantes iban participando y logran obtener la expresión algebraica. Yo ahorita les pongo un video de eso. Logran obtener la expresión algebraica, les cuesta trabajo, pero participan todos, la logran hacer. Y entonces decimos, bueno, ya construyeron el conocimiento entre todos, ¿verdad? Al mes regresamos, les aplicamos la hoja de trabajo, la misma hoja de trabajo, pensando pues que ellos ya habían logrado construir la expresión, y de esa vez nada más se presentaron 10, ya no fueron 14. De los 10 que se presentaron, solo 3 pudieron reconstruir la expresión, ¿sí? Luego, de esos 3, de los otros 4 intentaron reconstruirla como tratando de acordarse, pero tratando de acordarse de la expresión. O sea, si habían llegado a tal expresión, a ver cuál era, no de volver a hacer el proceso, ¿sí? O sea, no de volver a construirla, sino de acordarse cuál era. Entonces la recuerdan un poquito mal. Y los otros siguieron trabajando con Unix después de un mes. Entonces por eso decías la autorreflexión, ¿cuándo debe ser? Porque ya nos dimos cuenta pues de que no fue suficiente eso para que se les hubieran construido su conocimiento, ¿sí? Entonces les quiero poner un video a ver si se ven. Sí, aquí está. ¿Tendrás cocina? Sí. Es muy bonito el libro. A ver, déjame ver si es esto.